Bueno, aquí tenemos con nosotros a una personalidad que aunque viene en el plano de escritor, fue funcionario, fue ministro de Interior y Policía, ministerio al que pertenece la Dirección General de Migración. De manera que el doctor Franklin Almeida Rancier nos puede dar una visión sobre el tema esa de las visas y también sobre la situación haitiana. Así que bienvenido al patrón, doctor. Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy con mucho gusto aquí. Conversar con ustedes será para mí un gran honor. El doctor está en Santiago de los Caballeros a propósito de su último libro, Marrón, Tierra y Negra Noche. ¿De qué se trata, doctor? Así es. Es una historia novelada del proceso de formación, digamos, de las naciones de América, centrada especialmente en el Caribe y más concretamente en la isla de Santo Domingo. Marrón tierra somos los dominicanos. Marrón es la tierra, morena es la tierra, gris es la tierra y jabá, un colorcillo ahí. Pero la noche siempre es negra. En estos acontecimientos... Entonces, lo que trato es de explicar la formación de dos naciones y dos estados-nación en esta isla y además el significado que tiene el estado-nación para América entera. Y señalar lo siguiente en dos palabras. En el siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, se independizaron casi todas las naciones de América Latina. Estados Unidos, bueno, fue antes, fue en el siglo XVIII. Y no fue más que de conglomerado humano pasar a ser naciones con arraigo, con identidad, con tradición, con cohesión social. Y eso mismo hizo que una nación, al darse esas características, podía pasar a ser un Estado-nación como pasaron. Ahí vinieron la independencia, desligándonos de las metrópolis. Haití, y es el tema, no quería necesariamente la república, ni ser un Estado-nación. Los haitianos querían la abolición de la esclavitud. Y el que se cruzó en el camino de los haitianos para impedirlo fue a Francia, con Napoleón a la cabeza, favoreciendo a los grandes dueños de plantaciones e ingenios azucareros. Toussaint lo quiso hacer a nombre de Francia, que quiso más o menos establecer un desarrollo económico, aún siendo colonia, pero abolida la esclavitud. Y Napoleón lo que hizo fue mandarlo a buscar preso con su cuñado Emmanuel Leclerc. Y aquí pelearon entre haitianos y franceses. Murieron 100.000 esclavos combatiendo y 50.000 franceses. Haití, de ahí en adelante, lo que ha sido un estado fallido. Y lo que estamos viendo hoy en Haití es un conglomerado que no pasó a ser una nación totalmente y mucho menos un estado. Y Haití requiere de la atención, como ustedes están diciendo, de la comunidad internacional. Particularmente Francia, Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá porque son líderes de la región. Y Francia porque es la gran responsable de que en Haití haya ocurrido lo que ocurrió. Pudo haber hecho lo que hizo Inglaterra con las 13 colonias. ¿Qué hizo Inglaterra? Resistió, pero finalmente le dio la independencia y se dio a la independencia a las 13 colonias, con un compromiso. Toda la materia prima que produjeran las 13 colonias iban con destino a Inglaterra. Francia pudo haber hecho lo mismo. Haití, o lo que era la colonia de Saint-Domingue francés, era la colonia más rica del mundo en ese momento. Del mundo. Y eso lo dicen historiadores importantes. Eso está explicado en la novela, porque la novela no es más que ficción y realidad, es lo que hemos hecho. Doctor, el hecho de las manifestaciones de violencia en Haití tiene un elemento común de cómo la ejercen y tiene que ver con esa historia de ese primer alzamiento que fue quemando todos los ingenios azucareros y quemando toda la estructura productiva como se liberaron los haitianos. Y todavía el fuego es un elemento importante en las manifestaciones haitianas. Bueno, yo necesariamente no estaría totalmente de acuerdo.
porque Máximo Gómez peleó así también. Y realmente fue a sangre y fuego y machete en mano. Sangre y fuego. Los haitianos pelearon sangre y fuego. Es que cuando los haitianos, bajo el control de Toussaint en 1801, lograron más o menos estabilizar la colonia francesa como colonia francesa a nombre de Francia, Napoleón no quería eso. Y lo que hizo fue investir. Ahora, los haitianos pelearon como peleamos nosotros luego también en la guerra restauradora. La guerra restauradora empezó aquí en el Cibao, con el grito de Capotillo. Y la guerra restauradora es uno de los más hermosos procesos de lucha de un pueblo por su independencia y su libertad. Y lo hicieron también, justamente como decía Martí, los árboles lo convirtieron en soldados. Y el dominicano no escribe poesía, las hace, refiriéndose al valor del pueblo dominicano. Si uno compara con el tema de Haití, que te escuchaba hace un ratico y te empecé a escuchar a ti, sí. Para mí, yo debo decir, siendo un dirigente de un partido de oposición, que lo que ha hecho el presidente Abinader hasta ahora es lo prudente. Lo que ha hecho él es recurrir a naciones importantes que son responsables en el tema. Recurrir a la región, es decir, a los organismos internacionales también. Es importante porque esto es un tema de los dominicanos, es un tema de los dominicanos en cuanto nos puede afectar. Ahora bien, hay cosas que ocurren. Hay 11.000 soldados en la frontera. Eso significa que hay una gran preocupación con lo que pueda pasar allá con las bandas, como bien ustedes señalan. Pero también hay otra realidad, y es la siguiente. El gobierno dominicano tiene la obligación de tomar algunas medidas de inteligencia interna. De inteligencia. Y a veces uno no quisiera que sean las cosas como el tema de los jóvenes estudiantes, pero nosotros no podemos tener dentro del territorio una amenaza. Una amenaza. No es que lo saquemos, no es que lo pateemos, no sí. Es que yo manejé como rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo una buena población haitiana que siempre fue protegida y que vienen a estudiar aquí al país. Pero el hecho de que se depuren, el hecho de que se haga una investigación, no significa que van a ser sacados, significa que van a ser investigados. Y eso es procedente, eso procede. Procede, yo lamento, no quiero diferir, sino señalar un aspecto de la cuestión, un aspecto de este tema. 11.000 soldados en la frontera significa una amenaza real. Rector, este libro se va a poner a circular el 26 de este mes en la Alianza Cibaeña. Así es. Ya se puso a circular en Santo Domingo. En la comunidad académica, ¿cómo ha caído esta nueva obra suya? ¿Cómo ha sido acogida? Y en segundo lugar, ¿es en este libro que usted resalta el papel protagónico de Santiago de los Caballeros en muchos acontecimientos históricos? Así es, así es. Cuando yo ingresé a la universidad por un concurso de oposición en el 1970, hace por tanto 50 años, casi 51 ahora, y empecé a dar clases de historia en la universidad. Me convencí que la historia era mal enfocada, deliberadamente mal presentada y en forma sesgada. Y mis clases me llevaban a mí justamente a que tuvieran algunos atractivos para los estudiantes. Y me dije, hay que escribir un libro de historia. Con lo que escribió Juan Bosch me complacía, con lo que leí de José Gabriel García, que es el historiador clásico, también, lo que hacía Emilio Rodríguez de Murici con los documentos básicos que él desempolvó de muchos archivos, formidable, pero había que escribir una historia que la gente se entreteniera leyéndola, no que la gente sintiera la aridez de la historia. Y lo decía hasta por experiencia personal. Yo decía, la historia no es fecha y nombres. La historia es un proceso. Un proceso que como proceso al fin siempre se da
como se estaba dando en Europa en esos momentos de la independencia nacional, desde el siglo anterior, siglo XVIII, se estaba dando un proceso de que el viejo régimen iba de salida e iba entrando el nuevo régimen. ¿Cuál era el viejo régimen en Europa? El feudalismo. ¿Cuál era el nuevo régimen en Europa? El capitalismo. El desarrollo del capitalismo propició inclusive todas estas colonias de América. Y las colonias americanas fueron pivote importante, igual que la esclavitud, tanto del negro como del aborigen con la encomienda indiana, último, para que se desarrollaran fuerzas productivas en Europa, empezando por Inglaterra con la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es para mí, personalmente, un acontecimiento que solamente se puede comparar con la revolución digital que ahora estamos viviendo, porque sobredimensionó lo que era la actividad productiva en los mercados y se centró fundamentalmente en Inglaterra. Francia fue gendarme de los países europeos. Luego, cuando traigo a colación estos elementos para entonces decir, lo que he escrito es una historia novelada con fantasías y con realidades, porque una novela es ficción y realidad. Vargas Llosa escribió una novela donde falseaba la historia y acusaba o ponía de protagonista a personajes conocidos. Nosotros hemos escrito la historia, este tema, para que la gente lo lea con personajes ficticios, a veces reales, como no, pero siempre, siempre, siempre con base documental que son citados en el mismo libro y hay al final una bibliografía. Es una novela que va acompañada de una bibliografía histórica. Pero los que lo han leído se lo encuentran entretenido porque justamente entramos en el campo de la ficción y de la ficción a propósito del tema digital. La ficción a propósito de la relación que hay entre la evolución genética en los seres humanos. Y ahí vamos más o menos haciendo unos relatos que no quisiera explicarlo en detalle porque no se trata de manejar la novela, sino entonces para responder su pregunta. Hemos querido escribir sobre historia para que la gente se entretenga leyendo la historia y la historia real. Ahora, eso sacude muchos santos. El primer santo que sacude es que Santo Cerro no fue más que una batalla donde se persiguieron a los aborígenes con perros sabuesos y que eso fue una matanza total. Y son autores ingleses y americanos que situamos para que se vea lo que ocurrió con la batalla de Santo Cerro. Y ahí hemos dicho que lo que debe levantarse es un monumento memorial a los originarios, es decir, a los aborígenes. Cuando hablamos del tema de la esclavitud en América, se traficó con 18 millones de esclavos. Y esos 18 millones de esclavos, una parte de ellos también murió en la travesía. Y ello, como dice un científico social, Carlos Marx, la esclavitud fue pivote para el capitalismo. Cuando manejamos estas cosas y decimos que la reconquista no fue más que una invasión desde Puerto Rico de 200 hombres mandados por el gobernador español de Puerto Rico. Y aquí se le llama reconquista a eso y se le da el nombre a una provincia de Juan Sánchez Ramírez. Eso no tiene sentido. Tenemos un faro Colón, pero lo que debemos tener ahí es un monumento memorial justamente a la esclavitud del negro en América entera. Nosotros por aquí empezó todo. Y si por aquí empezó todo, nosotros tenemos que saber jugar nuestro rol también como país. Si vamos al tema de Duarte y los trinitarios, hay una belleza ahí. Es una cosa que los dominicanos deben ver las cosas un poco más en detalle. El reconocimiento a Duarte es innegable. Es una cosa que no hay por dónde entrarle a ese tema. Ahora, el de Pedro Santana, no era más que un traficante de todo,
porque le dio un golpe de Estado a los trinitarios, mató a María Trinidad Sánchez al año de la independencia, le dio un golpe de Estado al gobierno provisional de aquí de Santiago, 55, y produjo la anexión a España, y al mismo tiempo también autor del fusilamiento de Sánchez. Y ese hombre está a su resto en el Panteón de la Patria. Es el Panteón de la Patria. En el Panteón de la Patria deben estar aquellos que en puntos de inflexión, como fue ese proceso, ese momento ahí de independencia y de anexión, jugó un rol, y jugaron un rol importante, patriota. El que no jugó ese rol no puede ser reconocido como tal. Así es. Doctor, sí. Pero usted está narrando lo que contiene su libro y está basado en la parte histórica, pero usted tiene elementos para que nos diga qué va a pasar en Haití, cuál sería la participación dominicana en la crisis actual de ese país. Hay mucha gente hablando mucho de todo. Me gustaría escucharlo a usted. Bueno, yo era ministro de Interior y recibí una invitación para una conferencia en la Florida en el 2006. Era patrocinada justamente por el Pentágono. Y era una conferencia que involucraba académicos también. Y cuando yo fui a aquel evento, expliqué lo que voy a explicar ahora, qué es lo que debe pasar con Haití. Cuando les dije que Haití tenía condiciones para ser un país, para desarrollar mucha riqueza, que era lógico que la MINUSTAH pudiera entrar en Haití. Pero entrar la MINUSTAH era para crear condiciones, y debía ser para crear condiciones para un plan de desarrollo tipo Marshall. Haití necesita que las grandes naciones democráticas y del occidente, empezando por Francia y siguiendo por Canadá y Estados Unidos, se establezcan los controles de seguridad y se dé un plan de desarrollo en Haití. Eso es posible porque hasta fuera de Haití hay mucha gente preparada que son haitianos. Pero es posible porque en ese mismo territorio fue donde se dio la mayor riqueza posible de una colonia en el mundo en el siglo XVIII. Pero es posible porque la tecnología de hoy ayuda mucho. No es lo mismo usted cultivar en un conuco que un invernadero. El invernadero te da la capacidad a ti para desarrollar una gran actividad productiva. He narrado a veces que cuando yo estaba al frente del Ministerio de Interior y estaba detrás de establecer los municipios seguros, vine aquí a Tamboril. En Tamboril era y ha sido un lugar de tránsito para la droga, como lo ha sido otros puntos también. Disculpe, doctor, denos un par de minutos para cumplir unos compromisos. Oh, sí, cómo no, cómo no. Muchas gracias. Seguimos en el Patrón de la Tarde por la Bacana 105.9. Estamos conversando con el doctor Franklin Almeida Rancière. Síganos, por favor, hablándonos de su conferencia y de su propuesta. Yo allá lo que planteé fue lo siguiente: si la MINUSTAH entraba a Haití, como ya había entrado, estaba entrando, yo lo que estaban haciendo, hablando de venta y compra de armas y demás, si no se da un plan tipo Marshall, no hacen nada con ir a Haití. Cuando pasó algo parecido con México, que en una conferencia de la OEA, lo tuve que plantear también, y no le gustó al procurador de los Estados Unidos, que Estados Unidos hablaba de controlar la criminalidad en la frontera con México, pero lo que hacían ellos era vender armas. Las empresas norteamericanas vendían entonces armas a la delincuencia mexicana. Pero además de eso daba $400 millones anual a Estados Unidos para el tema del control de la delincuencia. Pero ellos entendían que eso era una guerra y manejaron el tema como una guerra. La seguridad ciudadana es un tema de ejercicio de los derechos. ¿Qué yo quiero decir con eso? Un delito no es más que violentar un derecho. Un crimen no es más que violentar un derecho. El Estado, conforme a la Constitución del 2010, está en la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos. Para usted movilizarse y venir a su programa, hay que garantizarle su libre tránsito. Y eso se llama garantizar ejercicio de derechos. ¿Cómo se consigue eso? De una sola manera. Una labor preventiva eficaz,
con una policía también entrenada y eficaz. Sin eso no se puede. Cuando yo estuve en el Ministerio de Interior, nosotros evaluábamos los policías para los fines de ascenso. Y los que no podían ser ascendidos, sino retirados, recomendábamos su retiro. Además de eso, los entrenábamos o los reeducábamos, que es la palabra más correcta. El uso de la fuerza, en fin, el uso de indumentaria. Es más, yo recuerdo que una vez, por recomendación de la policía en New York, nosotros dotamos de gas pimienta a la policía. Y ellos dijeron, oye, eso, gas pimienta. Pues, ¿para qué gas pimienta? Y los entrenadores norteamericanos nos dijeron, pónganlo en fila, de frente. Riéguenle gas pimienta a todo. A ver qué va a pasar. Se le hizo caían como palomitas en el suelo. Ahí se dieron cuenta que el gas pimienta era un arma no letal, que es lo importante. No mata, un arma de fuego mata. Así es. Bueno, además de eso también recurrimos a las universidades y logramos reclutar 7,000 jóvenes universitarios. Condición para ser policías, auxiliar en ese caso, para hacer labor preventiva en lugares de bajo riesgo. 1, estar inscrito en la universidad y seguir estudiando. 2, manejar vehículos de motor, saberlo hacer. A la policía entra gente sin saber manejar y lo ponen a manejar un vehículo y lo que hacen es destruir el vehículo. Así es. 3, manejar los medios modernos de comunicación como la acto integrada a las patrullas y radiocomunicación. Y 4, un segundo idioma, preferiblemente. Bueno, llegamos a 7,000. Cuando finalmente salgo de Interior, salgo en el 2011, entró un santiaguero, entró Monchi, y a eso le dio para atrás. Digo, qué cosa, Monchi. Pero Monchi y yo somos amigos, seguimos siendo amigos. Pero detrás de Monchi vino Baré, digo, otro cibaeño que también le echó más para atrás todavía. Doctor, y el proceso que se está viviendo ahora, que le llaman de transformación de la policía, hay una comisión trabajando, hay otras cosas que se están haciendo, hay algunos cambios y movimientos. ¿Cómo usted lo ve? ¿Usted podría hacer quizás alguna recomendación a lo que se está haciendo? ¿Usted confía en que podría haberse logrado algo? De acuerdo a la experiencia que tuvimos en el ministerio y por la formación de muchos policías y por la reeducación a muchos policías, al presidente Medina y luego al presidente Abinader he recomendado como una sugerencia que se entrenen 10,000 policías anuales. Nuevos, 10,000. O reentrenar otros. 10,000. 10,000 en 3 años son 30,000 policías. ¿En qué tiempo propicio? Anual. 12 meses. Anual, sí. Porque son periodos cortos y se puede hacer, y lo hicimos nosotros. Yo sé de lo que estoy hablando, en consecuencia, cuando hablamos del entrenamiento policía y reentrenamiento. Lo primero, en consecuencia, es entrenar policía, equiparlo. Las macanas desplegables son muy útiles para a un policía hay que enseñarle que no hay que darle golpe a un ciudadano para doblegarlo, excepto que se dé una situación mayor, pero que tampoco tiene que recurrir a la fuerza, arma de fuego, no, tampoco. Sí. Doctor. Hay cosas, para concluir ahí, hay cosas que a la policía es fácil hoy en día de enseñar, porque lo han hecho muchísimas instituciones policiales del mundo. Claro. Solamente quiero poner un ejemplo breve. A mí me dice la policía de Nueva York, Franklin, mira, la policía de ustedes anda en motorcitos que dan la imagen de delincuente. La gente le tiene miedo. Ustedes tienen que ponerle motores policiales. Los motores policiales se producen en Europa, en Asia y en Estados Unidos. Que el que se monte en ese motor, si no es policía, parece un policía. Eso le da seguridad a la gente. Claro. Pero además eso obliga a que cuando un policía se monta un motor, sabe que está siendo descubierto como policía, aunque esté vestido de civil. ¿Me explico? O sea, hay cosas que son hasta de imagen para lograr una seguridad en los ciudadanos
Porque si yo le preguntara a ustedes, si lo paran en una carretera medio oscura, ustedes, la policía, ¿no tendrían algún tipito de corazón que les salta? Doctor, usted nos plantea un panorama que nos lleva a pensar entonces, la política era de Franklin Almeida, no era la política de transformación del gobierno del PLD, porque si quien lo sustituye a usted y el siguiente cambian el estilo, entonces no era una política implementada por el gobierno. Bueno, lo que pasa es que cuando yo salí, ya terminaba Leonel. Era una política de Estado. Era una política. O sea, la suya sí era una política del Estado. De Estado, bajo el apoyo completo de Leonel Fernández. Aquí nosotros abrimos barrios seguros. Fuimos a los barrios marginados, que no son más que barrios desatendidos por el Estado. Y eso cambió muchas cosas aquí en Santiago. Entonces, si hablaba en primera persona es porque hablaba como titular y responsable de la aplicación de la política. Pero Leonel me acompañó siempre dándome el apoyo necesario y dándome a veces los toquecitos de un lado o de otro lado, ¿verdad? Para llevar las cosas adecuadamente. Retomando el caso Haití, ¿usted no cree que es necesario o imperativo la participación de las grandes potencias, habida cuenta de que las mafias, las bandas en Haití tienen padrinazgo de esas grandes potencias? Lo que pasa es que realmente los líderes, quiero llamarle así, principales de la comunidad democrática occidental, y son lógicamente parte de lo que mencionamos, y lo que mencionó el mismo presidente Abinader, tienen también mucho peso en los organismos internacionales. Esto no puede ser una política de esas tres naciones, nada más. Ahora, ¿son ellos los que aportan los principales recursos o son ellos los que a veces pueden vetar la realización de una? Ya los países están sintiendo desde Chile, Brasil, Centroamérica y México lo que significa la migración haitiana. Haití se ha convertido en un pueblo que ha salido de Haití al continente entero. ¿Me explico? Entonces, no se trata de que Estados Unidos intervenga como Estados Unidos, ni Francia, ni Canadá. No, eso tiene que ser un tema de las Naciones Unidas o de la OEA. Finalmente, por mi parte, ¿usted le cae atrás al profesor Juan Bosch con la escritura de este libro? Claro, Juan Bosch me enseñó a mí a interpretar la historia. José Gabriel García, historiador clásico, decía, me enseñó a verla en cuanto a cómo se da en la sociedad, en la tradición, en los testimonios. Y, por ejemplo, José Gabriel García cita lo que es un testimonio de un municipio, Curiel, aquí, que se refiere al tema de la batalla del 30 de marzo, exactamente con los mismos elementos con que aparece en el informe que presenta José Marimber a la Junta Gubernativa ya cuando se produjo. Y ese informe es con Emilio Rodríguez de Morici, que es el gran recopilador documental. El que no conoce su historia, como dice una expresión ya muy conocida, no sabe para dónde va. No sabe para dónde va. ¿Qué es lo primero que le pregunta a un ciudadano? Un ciudadano que no sabe quién es su padre o su madre. Siempre sabemos como que se siente un vacío. Eso le pasa a los pueblos también. Entonces, hablemos de la presentación de su libro antes de concluir, doctor. Yo quiero invitarlos formalmente a ustedes para que estén en primera fila sentados en el Centro Cultural Alianza Cibaeña el 26 viernes de noviembre a las 7 de la noche. Las invitaciones las estamos haciendo a ustedes aquí formalmente y entregándole el libro a ustedes, que lo lean y que puedan hacer algunas preguntas o cuestionamientos al panel. El panel va a estar integrado por el presidente de la Academia de Lengua, Bruno Rosario Candelier, que es de Moca, por Darwin Espinal,
que es de la Academia de Historia, por Luis Córdoba, que es del centro, que ustedes conocen muy bien, y por Demóstenes Martínez, que es un abogado y comunicador. Acaba de llegar, me parece que es él. Yo con esta mascarilla no conoce muy bien a la gente. Muy bien, entonces el 26, viernes, 26 de noviembre. A las 7 de la a noche. las 7 de la noche, en Alianza Cibaeña. En Alianza Cibaeña. Muy bien, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y de verdad se lo agradezco mucho, porque explicar todas estas cosas que he explicado también requiere de tolerancia de parte de ustedes. No, pues Gracias, escucharlo a usted hablar sobre un tema tan álgido, Académico. con tanta gente que hay que se alecciona, que dice cosas, que dice disparates, que promueve la violencia en vez de la paz. O sea que hay que escuchar una voz sosegada, con experimentada, que ha leído sobre el tema, que ha vivido muchos años. O sea que ha sido un honor tenerlo. Muchas gracias, gracias a ustedes. Un placer, cómo no. Muchas gracias por el libro. Muy bien.